Después de elaborar el libro de inventarios, se procede a elaborar el balance o estado de situación general. Y en este caso corresponde el de apertura. Se utilizará una hoja de 2 columnas como la que se muestra en este momento. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la misma del libro de inventarios. Balance o estado de situación general de apertura, activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente y patrimonio neto. Las mismas cuentas que se utilizaron en el libro de inventarios, pues se van a utilizar. Y en este caso, pues la misma estructura que se muestra acá, que se utilizó en el libro de inventarios, es la que se va a utilizar. ¿De dónde se obtiene la información? La información que vamos a registrar acá en el balance se obtiene del libro de inventarios. Para ser exactos, vamos a utilizar la información del resumen o también pues podemos verificar todo el libro de inventarios, vamos a tomar la cuenta y su respectivo saldo, pero como eso ya lo hicimos en el resumen, entonces para no complicarnos, pues vamos a utilizar las cuentas que están en el resumen, solo que acá en el balance pues se van a estructurar según las cuentas que tenemos acá. Se va a estructurar en activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente y no corriente y patrimonio neto. Acá sí van activo, corriente y no corriente. Acá sí se anota. En el resumen no se anotó, pero acá en el balance sí. Entonces, como ya sabemos, acá en contabilidad tenemos que colocar siempre un encabezado cada vez que se trabaje un libro o un estado financiero, siempre tenemos que colocar un encabezado. Bueno, un ejemplo puede ser abarrotería casas, balance o estado de situación general de apertura al 1 de enero de, y se coloca el año en el que se está trabajando, cifras en quetzales. Podemos dejar solo balance de situación general de apertura o podemos dejar solo estado de situación general de apertura, que al final pues es lo mismo. Como ya sabemos cuál es la estructura, entonces vamos a iniciar estructurando o registrando acá el activo corriente y luego el no corriente. En la primera línea acá vamos a anotar activo, luego vamos a anotar corriente y vamos a verificar las cuentas que tenemos. Como ya tenemos conocimiento cuáles son las que van en el corriente y no corriente, tenemos claro que desde caja hasta mercaderías son cuentas del activo corriente. Acá lo tenemos. Acá está el catálogo de cuentas de abarrotería casas y entonces nos podemos guiar. Como ya sabemos, entonces lo vamos a trasladar acá y vamos a anotar su respectivo saldo en la primera columna. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una suma y la suma que nos dé lo vamos a colocar acá en la segunda columna y vamos a encontrar la suma del activo corriente para que así se pueda analizar de una manera amplia o más clara la información que está acá en el balance o estado de situación general de apertura. Acá están todas las cuentas que corresponden al activo corriente que están acá en el resumen. Entonces, se suma el saldo de estas cuentas, que en este caso son 5, y se coloca en la segunda columna. Como ya no tengo más cuentas del activo corriente, voy a trazar una línea solo en la primera columna. ¿Estamos? El siguiente es el activo no corriente. Y como se puede observar acá, del no corriente es mobiliario y equipo, equipo de computación y gastos de organización. Estas cuentas son del activo no corriente. Entonces lo traslado para acá. También lo coloco
en la primera columna porque hay más de 2 cuentas que son parte del activo no corriente. Si podemos observar acá, esta es la última cuenta del activo. Quiere decir que ya no hay más cuentas que registrar acá en el balance que sean parte del activo. Entonces, procedemos a trazar una línea en ambas columnas. Acá sí. Y luego se suman las cuentas que son parte del activo no corriente y esa cantidad la vamos a anotar acá, en donde hicimos la última anotación, pero esto va en la segunda columna. Acá lo tenemos, entonces como podemos observar, acá se tiene la suma del activo corriente y del no corriente. Entonces se procede acá a registrar suma del activo y vamos a sumar el activo corriente y no corriente para encontrar la suma del activo. Y en este caso nos da 51.344. Como ya no hay más datos acá, procedemos a trazar doble línea. Eso significa que hemos cerrado acá el registro de la suma del activo. También podemos verificar que es la misma cantidad que tenemos en el libro de inventarios. Entonces quiere decir que todo lo hemos trasladado correctamente. Luego procede el registro del pasivo. Y también el pasivo se divide en corriente y no corriente. ¿Qué cuenta es del pasivo corriente? Proveedores. Nos apoyamos acá y acá está. Proveedores es del pasivo corriente. Entonces, solamente hay una cuenta del pasivo corriente. Quiere decir que lo voy a trasladar a la segunda columna porque solamente hay una cuenta del pasivo corriente. Siguiente es no corriente y la cuenta del pasivo no corriente en este ejercicio es préstamos bancarios a largo plazo. Y como solo es una cuenta también, la traslado a la segunda columna. Y bueno, ya no hay más registros, entonces voy a trazar una línea. Y eso significa que he registrado todas las cuentas que son parte del pasivo y corresponde la suma del pasivo. ¿Qué voy a sumar? Estas dos cantidades. Esto es la suma del pasivo corriente y este del no corriente. Se procede a hacer la suma correspondiente acá y tenemos que la suma del pasivo son 27.500. Y por último, viene el registro del patrimonio neto. ¿Cuál es la cuenta del patrimonio neto? Pues acá en el resumen tenemos que es la cuenta capital contable. Ya nos están brindando el saldo acá. Pero si no está el saldo de esa cuenta, pues ya sabemos que a la suma del activo le restamos la suma del pasivo y vamos a encontrar el capital contable. Trazo una línea acá y en la siguiente línea se procede a anotar suma del pasivo y patrimonio neto. ¿Qué voy a sumar? Pues esta cantidad y esta cantidad que está acá, porque acá lo dice. Este es el pasivo y este es el patrimonio neto o capital contable. Entonces, se procede a la suma correspondiente y si nos damos cuenta, pues nos cuadra con la misma cantidad que tiene el activo, quiere decir que todo lo hicimos bien y vamos a trazar doble línea. Eso significa que estamos cerrando. Dejamos una línea acá, después de anotar suma del pasivo y patrimonio neto. Y procede a registrarse lugar y fecha. Guatemala 1 de enero del año en el que se está trabajando este balance. Y luego vienen el nombre, firma del propietario, nombre, firma y NIT del contador.
Vamos a proceder a firmar acá. Y también del contador. Y bueno, eso sería todo. Así es como se trabaja el balance o estado de situación general de apertura. Como podemos observar, acá no se anota certificación de capital, solamente lugar y fecha, y firmas tanto del propietario como del contador. Es exactamente esto que está acá en el libro de inventario, es lo mismo que trasladamos acá al final del balance. Entonces, de esta manera tan sencilla es como se trabaja el balance o estado de situación general de apertura. ¿De dónde obtuve la información? Del libro de inventarios. Para no complicarme, para ser exacto, pues del resumen. Lo único que hice fue estructurarlo en activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, y el patrimonio neto. ¿Qué anoté? Las cuentas y su respectivo saldo. Eso fue lo que yo trasladé. Entonces, acá se puede apreciar nuevamente, y de esta manera es como se trabaja el balance o estado de situación general de apertura. Soy profe Eddie Gutiérrez y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Comparto contenido económico contable para estudiantes del nivel medio, ciclo básico y diversificado de Guatemala. Hasta el próximo video.